Buenas tardes chicos, espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar de un nuevo tema y uno de los temas más importantes que existen se llama la fuerza y leyes de Newton, que es básicamente lo que corresponde al módulo de dinámica de su curso de física de 11º grado, ¿sí? Vamos a los temas que vamos a tratar en el video van a ser cerca de hablar un poco de quién era el señor Newton, fuerza y las leyes de Newton, que es un tema importante. Bien, ustedes saben, como ustedes bien recuerdan, hace unas semanas estuvieron haciendo un repaso del concepto de cinemática, lo que corresponde a una de las ramas de la mecánica. Ahora vamos a ingresar a estudiar una nueva área de la mecánica que es totalmente nueva y desconocida para ustedes hasta este momento. Esa rama es una rama de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento, pero a ella ahora sí le interesan las causas que producen dicho movimiento. ¿Sí? Se conoce como dinámica y en algunos textos colocan la dinámica newtoniana. ¿De dónde creen ustedes que sale ese nombre? Bien, tenemos que remontarnos hasta los años 1600, mediados de los 1700 y hablar de un señor que se llama Isaac Newton, o mejor conocido como Sir Isaac Newton. Ese prefijo de Sir se lo entregó la corona inglesa al señor Newton por su destacado trabajo. Lo curioso del caso es que Newton pues, fue un niño retraído cuando pequeño y demás. No nos vamos a meter mucho énfasis en lo que fue su infancia, pero sí vamos a rescatar algo muy curioso. Durante una pandemia similar a la que estamos viviendo ahora, el señor Newton tuvo que suspender sus estudios universitarios y tuvo que trasladarse al rancho de su padrastro, ¿no? Cuenta la leyenda, porque no se sabe a ciencia cierta, que un día Newton se encontraba debajo de un árbol de manzana y observó cómo una manzana cayó. No se sabe si cayó sobre su cabeza o la vio caer. ¿Sí? Y él se hizo una pregunta que usted dirá, pues, ¿qué pregunta más tonta? ¿Quién se hace esa pregunta? Pero hasta ese momento no se tenía una explicación clara de qué era. Él observó que la manzana caía hacia abajo. ¿Sí? Usted se preguntará, usted quizás ahora, por conocimientos previos de algún curso de ciencias naturales, usted sabe por qué ese objeto cae hacia abajo. Pero en aquellas épocas que nadie sabía dar esa explicación, le pregunto yo, ¿por qué esa manzana cae hacia abajo y no cae hacia arriba? Bastante interesante, ¿verdad? Entonces, él observó y se preguntó por qué ese objeto cae hacia abajo, ¿sí? Esa pregunta generó toda una área nueva de la física. De hecho, el señor Isaac Newton construyó su propio universo físico con el solo ver caer una manzana. Claro, vale la pena resaltar que Newton no solamente hizo trabajos relacionados a la mecánica y a la dinámica, también hizo trabajos relacionados con el tema de la óptica, que es una rama que ustedes verán más adelante. También hizo estudios de la luz, pues, óptica, algunos estudios con fluidos, también hizo el señor Newton, y por ahí también tuvo trabajo fuera de la física, temas de economía y demás, de la moneda británica, y algunos tipos de cosas que se le pegan a él un poquito más místicos, como la alquimia y demás, pero no vienen al caso. El señor Newton, al ver caer una manzana, construyó un universo totalmente nuevo y diferente al que se conocía hasta ese momento. El señor Newton era un tipo bastante retraído, pero un amigo de él lo instó a que publicara un libro con sus descubrimientos. Entonces, él decidió publicar un libro que se llama Principia, que es Principio de Filosofía Natural, ¿sí? Principio matemático de filosofía natural. Ahí el título del libro del señor Isaac Newton. Dentro de ese texto hay ciencia pura y dura, lo mejor del conocimiento y quizás el mayor libro jamás publicado, el mejor de todos los libros que se ha publicado en la historia desde que existe una humanidad desarrollada. El señor Newton con esto daba un golpe sobre la mesa. De hecho, hace un par de años atrás el ejemplar original de este libro se vendió en millones de dólares, para que ustedes vean el precio que tiene para un coleccionista este libro. Es una obra de un baluarte total en el cual se encuentran descritas muchas de las leyes que describen el mundo físico. El señor Newton daba un golpe sobre la mesa al enunciar 3 leyes de la naturaleza. Y como les he comentado antes, en la naturaleza existen pocas leyes. Ustedes hablan de leyes de Mendel y demás, pero en teoría no son leyes, sino son exactamente eso, teorías, ¿sí? No pueden, porque se presentan a casos particulares. Recuerde que una ley, para que sea ley, se debe basar principalmente en que puede ocurrir en cualquier parte del universo sin importar. O sea, cumple unas reglas de homogeneidad e isotropía. El universo se mantiene igual y ellas siguen trabajando, perdón, el universo puede ser como sea y ellas siguen trabajando igual.
Entonces, por eso son una de las pocas leyes que existen en la naturaleza. Así de grande fue la figura del señor Isaac Newton. Para muchos es considerado el mayor físico y el mayor genio de todos los tiempos. Una de las mentes más brillantes que jamás ha pisado este planeta, el señor Isaac Newton. Y su trabajo es objeto de estudio en todas las escuelas y colegios del mundo, universidades, ya que es la base fundamental de la ciencia clásica, del mundo de la ciencia clásica. Es uno de los golpes más importantes de la física clásica, lo que es las leyes de Newton. Bien, hasta ahora nosotros conocemos, hemos hablado de la dinámica, hemos hablado del señor Newton, pero dentro del texto del libro de Newton y dentro de toda la figura de Newton y de la figura de la ciencia, de la física en general, hay un concepto importante, el concepto de fuerza. ¿Sí? Cuando dos cuerpos interactúan, con una interacción, una influencia, con un cuerpo es capaz de modificar el estado de movimiento, de reposo de un cuerpo, imprimir una aceleración, modificar eso, ¿sí? Producir un movimiento, ¿sí? Hay una interacción entre dos objetos, se aparece el concepto de fuerza. La fuerza es el concepto más importante que existe dentro del mundo mecánico, ¿sí? La fuerza es lo que cambia el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Entonces, ahí vemos descrita una ecuación que más adelante sabremos qué es. La fuerza es una cantidad vectorial, o sea, ya sabemos que las magnitudes vectoriales, cómo se trabaja con eso y cómo se suba con eso, ya usted lo sabe. La fuerza es una magnitud vectorial cuya unidad en el sistema internacional se conoce como el Newton, en honor obviamente a Sir Isaac Newton, el hombre encargado de enunciar las leyes que describen el movimiento y la fuerza, que es el concepto extraído de esa interacción para producir el movimiento. Se le otorgó en el sistema internacional la unidad de Newton. Un Newton equivale en el sistema internacional kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Y acá otra definición un poco más amplia del concepto de fuerza, se llama fuerzas fundamentales a cada una de las interacciones que puede sufrir la materia y que no pueden descomponerse en interacciones más básicas. En la física moderna se consideran 4 campos de fuerza como origen de todas las interacciones fundamentales. En la naturaleza existen 4 tipos de interacción. Recuerde que la fuerza se resume a interacciones entre 2 o más partículas, entre 2 o más cuerpos, entre 2 o más objetos, entre 2 o más elementos, ¿sí? Entonces la fuerza es una interacción. Básicamente el concepto principal es el de interacción para entender una fuerza. Entonces en la naturaleza existen 4 interacciones fundamentales. Una de ellas se llama interacción electromagnética, que esa la van a estudiar en un curso de física posterior. Está relacionado a las cargas, al mundo eléctrico. La fuerza nuclear débil y la interacción nuclear fuerte son fuerzas que actúan dentro de los átomos principalmente, y son fuerzas de estudio en cursos superiores tipo mecánica cuántica y demás, en que se habla de fuerzas nucleares débiles y fuertes, ¿sí? Y la última, que es la que nosotros estamos estudiando y vamos a estudiar este año y el próximo, y es una de las más importantes, se conoce como interacción gravitatoria, que esa es la que está relacionada con el mundo mecánico, ¿sí? Como un dato curioso, el santo grial de la física, el objetivo principal de todos los físicos que han pisado este planeta, es el de poder unificar tanto las fuerzas electromagnéticas, la nuclear débil, la nuclear fuerte y la gravitatoria en una sola ecuación. Decía un señor que se llama Albert Einstein que la principal fuerza, una de las cosas más interesantes sería escribir en una ecuación no más de 1 centímetro, una ecuación matemática que relaciona las 4 tipos de interacción, y sin duda alguna el que lo logra entender cómo piensa Dios, decía el señor Albert Einstein, que muchos de ustedes deben conocer quién es Albert Einstein. Aquí vamos a ver un poco de ejemplo de fuerza. Una manera simple de enunciar la fuerza o de entender a la fuerza es mediante el deporte, ¿sí? En el deporte se producen muchos tipos de fuerza. Por ejemplo, vemos una imagen de un jugador de fútbol americano, cómo intentan detenerlo, ¿sí? El béisbol es un deporte descrito neta y puramente por la física. Vemos a un lanzador, ¿sí? Hacer ese lanzamiento, él tiene que fuerza para poner esa bola en movimiento hasta el home play. El bateador también tiene que imprimir una fuerza al bate para impactar esa bola y que salga despedida. Y un ciclista a la hora de pedalear, un tenista a la hora de golpear con su raqueta de tenis hace una fuerza. Un jugador de golf también. Entonces, básicamente para entender la fuerza se aplica en muchas cosas de la vida. En una de esas es el deporte, ¿sí? De todo lo más importante o lo extraído después que sabemos el concepto de fuerza, sabemos el concepto de dinámica, sabemos el concepto de
de quién fue Isaac Newton, entendemos que existen 4 fuerzas en la naturaleza. Ahora es importante enunciar lo que veníamos hablando acerca de las leyes de Newton que se encontraban dentro del libro que publicó Newton. Las leyes de Newton son 3 leyes que describen totalmente el por qué se mueven las cosas o por qué las cosas del movimiento ocurren así. Que vale la pena aclarar que estas leyes de Newton se pueden aplicar a cuerpos que no sean tan grandes como un planeta, como como un universo, o tan pequeños como un átomo, porque ahí entonces entra otra física o nos metemos en otro mundo del que no vamos a hablar ahora. Las leyes de Newton se pueden aplicar a cuerpos como el suyo, como el mío, como un carro, como una silla, ¿sí? Como cualquier objeto se puede aplicar las leyes de Newton. Vamos a empezar primero con la primera ley de Newton. Y el nombre de esta ley se conoce como primera ley de Newton. Bastante original, ¿no? Pero realmente también otros la describen como ley de la inercia. Aquí hay que hacer un poquito de bochinche histórico en esta ley, el ley de la inercia. ¿Por qué motivo? Porque el primero en trabajar con la ley de la inercia no fue exactamente el señor Newton, sino un señor que se llamaba Galileo Galilei, que es considerado como el padre de la física. Él ya hizo estudios relacionados a la inercia de los cuerpos. No solamente el señor Newton, nos teníamos que remontar, y Galileo, sino teníamos que remontar a épocas de Aristóteles, cuando Aristóteles también publicaba temas relacionados a la ley de la inercia y demás. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de la inercia? Que si usted tiene un cuerpo que se encuentra en reposo o se está moviendo en línea recta a velocidad constante, él por naturaleza tiende a mantener, a conservar ese estado si no se le aplica ningún tipo de fuerzas que puedan alterarlo, ¿sí? Si no se le aplica ningún tipo de fuerza, por ejemplo, a una silla, esa silla se va a quedar quieta ahí en ese lugar y su naturaleza es que no se va a mover, ¿sí? Eso es la ley de la inercia. Si un cuerpo se encuentra en reposo, tiende a permanecer en reposo. Si se encuentra en movimiento en línea recta a velocidad constante, tiende a permanecer en movimiento en línea recta y a velocidad constante. ¿Sí? Un ejemplo de cómo se puede aplicar la ley de la inercia, por ejemplo, si usted alguna vez ha viajado en un bus de pie y el bus frena de repente, así que usted siente que va a quedar trepado encima del chofer por allá. ¿Sabe por qué ocurre eso? Por la inercia. Usted iba moviéndose, en el momento en que el bus frena, usted quiere seguir moviéndose y por eso su cuerpo se empuja o sale disparado hacia adelante. ¿Sí? Y la ley de la inercia básicamente es la que le explica a las personas por qué la gente muere en los accidentes de tránsito, ¿sí? Porque usted va conduciendo, viene un carro, frena repentinamente, ese impacto de que usted quiere seguir moviéndose, su cuerpo impacta objetos del carro, otro tipo de objetos y no resiste y la persona muere. Entonces la ley de la inercia se encarga de describir muchas cosas de nuestro mundo cotidiano que vemos a diario. La segunda ley de Newton se conoce como ley de la fuerza o ley de la causalidad mecánica, ¿sí? Es una relación que relaciona la fuerza que se le aplica a un cuerpo, la masa y la aceleración. Si tomamos lo que decía Newton, él decía que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz aplicada y tiene la dirección de la recta según la cual la fuerza se aplica. Esa es la manera en como Newton lo describía en su libro. Una manera de expresarlo, ustedes ven la ecuación ahí, fuerza igual a masa por aceleración, donde F es la fuerza, M es la masa y la unidad de masa es el kilogramo y la aceleración es el metro por segundo, ¿sí? Es una relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. Un cuerpo va a depender mucho de su masa y mucho de su aceleración. Por ejemplo, si usted empuja una caja que tiene una masa con una fuerza, ya va a tener una determinada aceleración, pero si usted duplica la masa, hoy tiene que aplicar más fuerza para conseguir la misma aceleración. Es una relación matemática, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos donde se aplica la segunda ley de Newton, ¿sí? Ahí tenemos un objeto que con poleas, dos masas, si usted tiene una masa y amarra una polea, un cable, usted deja caer, obviamente la masa M1 se va a mover dependiendo, ¿no? Si pesa menos que la M2, el M2 lo va a tumbar y demás. Entonces, y también vemos ahí un objeto, un carrito que se le aplica una fuerza que usted empuja. La segunda ley de Newton es una de las más aplicadas. Por ejemplo, yo empujo un carro, el carro usted lo empuja, él va a moverse. Usted sabe la masa, la aceleración puede determinar la fuerza que le aplicó para mover ese carro. Un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo de la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, básicamente aquí en la segunda ley de Newton hay que hacer una aclaración breve, ¿sí? El planeta Tierra ejerce una fuerza sobre nosotros. Dicha fuerza se conoce como peso gravitacional, ¿sí? Ojo que no confunde el peso. El peso es una magnitud de fuerza porque la unidad es el newton y la unidad de peso en el sistema internacional es
peso es igual a masa por gravedad. ¿Sí? Esa G, ¿se acuerda que vimos en cinemática que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado? Interactúa con los cuerpos y le genera una fuerza. ¿Sí? Gracias al peso usted se puede mover cómodamente en la tierra. Imagínense que la tierra no actúe sobre usted, usted no tenga ese peso, usted andaría levitando, flotando como si estuviese en el espacio exterior. Entonces, el peso es igual a masa por gravedad. Se puede decir que es un poco sinónimo a la segunda ley de Newton que tenemos ahí. ¿Sí? Y vale la pena aclarar. ¿Por qué? Por la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Esta ley nos dice que para toda acción en la naturaleza existe una reacción que puede ser igual o dependiendo de mayor o menor magnitud. ¿Sí? Vamos a ponerle un ejemplo para entender un poco la acción y reacción. Imagínate que usted tiene una mesa y sobre la mesa usted coloca su teléfono. ¿Por qué ustedes creen que el teléfono no se hunde en esa mesa si el peso gravitatorio siempre va a existir? O hablamos del peso hace un momento. Si el peso siempre va a existir y siempre va aplicado hacia abajo. ¿Sí? O sea que si usted coloca ese objeto sobre la mesa, el peso siempre va a existir. Usted no lo puede eliminar. Entonces, él siempre va a estar ahí. ¿Por qué no se hunde? Se preguntará usted. Porque la mesa ejerce una fuerza en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, hay una fuerza de reacción hacia abajo y una fuerza de acción hacia arriba. Y son bastante iguales porque usted ve que el teléfono se mantiene sobre la mesa. Si, por ejemplo, usted coloca sobre la mesa un elefante, por ejemplo, obviamente la mesa se va a caer porque el peso del elefante es mucho mayor a la fuerza que puede ejercer la mesa para que se mantenga ahí. Esa es la ley del principio de acción y reacción, o la tercera ley de Newton. Algunos ejemplos donde se aplica eso es muy utilizado sobre todo en los cohetes de propulsión a chorro. Usted observa ahí que los cohetes disparan algo contra el suelo y eso los impulsa a que salgan expedidos al espacio exterior. También podemos ver la aplicación de la acción y reacción, por ejemplo, el choque de un auto, ¿no? Un auto choca con un árbol y demás. ¿Sí? Entonces, aquí también es bueno hablar sobre lo que es la fuerza normal. ¿Sí? Aquí podemos ver el ejemplo que mencionábamos de un libro sobre una mesa. La mesa ejerce una fuerza y el libro ejerce otra. ¿Sí? La fuerza que ejerce el libro es el peso, la fuerza que ejerce la mesa es la fuerza que se conoce como fuerza normal. ¿Sí? Básicamente eso es lo que es la tercera ley de Newton, perdón. ¿Existen otros tipos de fuerzas que vamos a estudiar? Sí, existen otros tipos de fuerzas que vamos a estudiar. Por ejemplo, existe una fuerza que se conoce como la fuerza de fricción, que es la que ejerce una superficie y que impide el movimiento de las cosas y que es muy necesaria. Por ejemplo, cuando usted camina, si no existiese la fuerza de fricción, usted caminaría como si estuviese patinando, ¿no? Ahí resbalándose. Pero la fuerza de fricción ocurre entre dos superficies que entran en contacto. Esas fuerzas las iremos tratando poco a poco. Y básicamente esto es lo que es el concepto de dinámica, que usted sabe que es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos buscando las causas que lo producen. ¿Sabe quién es el creador de la dinámica? El señor Isaac Newton. ¿Sabe en qué libro el señor Newton hizo una publicación relacionada a la dinámica de los cuerpos? Enunció dentro de esa publicación 3 leyes. La ley de la inercia, que le habla a usted, recordará que si un cuerpo está en reposo, tiende a permanecer en reposo. Si está en movimiento, tiende a permanecer en movimiento con velocidad constante. Está la segunda ley de Newton, que le habla a usted de la ley de la fuerza, que relaciona la fuerza, la masa y la aceleración. Está la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Un punto importante que hablamos de esta fuerza: puede actuar dentro de un sistema que esté estudiando. Pueden haber 2 o más fuerzas. Y recordar que la fuerza es una magnitud de tipo vectorial. Como es una magnitud de tipo vectorial, usted la debe tratar como un vector. Así que cuando usted tiene que sumar fuerzas, tiene que sumarlas como si fueran vectores. Esto lo estoy aclarando para que usted vuelva a repasar vectores si se le olvidó algo. Y bien, esto es básicamente lo que es el módulo de dinámica, resumido de manera breve para que usted más o menos entienda un poco lo que son los conceptos y se familiarice con ellos cuando lea su módulo e investigue más información acerca de dinámica, que yo sé que usted lo va a realizar en sus múltiples y abundantes ratos de ocio. Espero se encuentren bien.